Capítulo 13, parte 4. Cacao frío. Finalmente encuentro el refugio de la lluvia con Ya. Las dos salimos juntas de la oficina para tomar un postre. Ya es la única que no hace preguntas cuando se trata de mis antojos nocturnos después del trabajo. A ella le gustan las donas rellenas de la tía Annie. Tanto como a mí me encantan sus pastel de queso. Así que las dos venimos aquí la mayoría de las veces por la noche. Sin embargo, la lluvia comenzó a levantarse a mitad del camino, pero ya había tomado un paraguas de repuesto de la recepción, salvándonos a ambas de morir congeladas aquí. Entro en la panadería y sacudo el paraguas antes de cerrarla. Gracias a Dios hace calor y está tostado aquí. Voy a pedir un poco de café para mí también. ¿Quieres un poco? Ya pregunta sacudiendo gotas de su frente. Un poco de chocolate caliente sería genial, digo con una sonrisa, y ella asiente alejándose. Me enderezo y me quito las gotas del abrigo, y veo una silueta familiar sentada junto a la ventana. ¿Sam? Digo en voz alta, pero ella no parece darse cuenta. Ella parece un poco dormida. Sigo mirándola mientras camino hacia el mostrador para ordenar. No se ha movido en absoluto, aparte de sus dedos moviéndose un poco contra su taza. ¿Algo más que quieras esta noche, Mon? Mis ojos vuelven al chico familiar parado al otro lado del mostrador. Hola, lo siento. Tendré un... Miro hacia Sam y decido cambiar mi orden para esta noche. Un pastel de chocolate, por favor. Pago mi chocolate caliente y mi pastel y vuelvo a mirar a Sam. ¿Cómo no me ha visto todavía? Tomo mi pedido y me dirijo hacia ella. Ya se queda en el mostrador tratando de coquetear con el chico como lo hace cada vez que venimos aquí. Me abro camino en silencio a través de las pocas mesas pequeñas y finalmente la alcanzo. Ella todavía no me ha notado. Coloco el pastel de chocolate sobre la mesa y la veo salir de su aturdimiento, finalmente mirándome sorprendida. Seguro que hoy tienes la cabeza en las nubes, me burla. Mon, hola. Saco la silla frente a ella y me siento. Hola, Sam. Empujo el plato hacia ella. ¿Quieres un poco? Tiene la bola de chocolate encima. Digo con una sonrisa y veo que la comisura de su boca se arquea. No tengo tenedor. Ella simplemente afirma. Oh, aquí. Podemos compartir el mío. Digo entregándole el mío. Bueno, no eres romántica. Ella bromea, pero luego se endereza y se queda callada. Tengo mis momentos. Bromeo de vuelta, pero ella no responde. Ella solo toma un poco de pastel y se lo come. Tomo un sorbo de mi chocolate caliente mientras la miro y me pregunto si está bien. Mom, ¿vienes? Escucho detrás de mí. Vuelvo a mirar allá y luego a Sam. Solo está mirando el pastel sin prestar atención. No, si te parece bien, me quedaré un rato. Nos vemos mañana por la mañana entonces. Ya agarra su paraguas y se va. Me doy la vuelta para mirar a Sam, que está muy callada. Noto que se ve rígida y mira su chocolate. Una de mis manos alcanza su cacao para sentirlo. Tu cacao está frío. Ella parpadea y me mira por un segundo antes de mirar su chocolate. Sí, supongo. Supongo que no pensé que se enfriaría tan rápido. Ella me da un pequeño encogimiento de hombros y vuelve el pastel. Aquí, le ofrezco un poco de mi cacao y ella duda en quitármelo de las manos. Te ves con frío. Solo sostén el mío por un momento. Ella me da una sonrisa con los labios apretados tomándolo de mis manos. Suspira de felicidad con el nuevo calor. Gracias. Sonrío ampliamente y tomo el tenedor que estaba usando. De nada. La observo mientras finalmente toma un sorbo de mi taza haciéndome sonreír mientras como. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde? Ella se encoge de hombros de nuevo. No sé. Supongo que realmente no quería irme a casa tan temprano. Sus dedos rozan la taza caliente. Es muy aburrido.
Ella toma otro sorbo y me devuelve mi chocolate caliente. Le devuelvo el tenedor y ella se burla, pero lo toma con una pequeña sonrisa. ¿Estar aquí no es aburrido para ti? Ella juega con el pastel. Supongo que no. Deja de mover el tenedor como si pensara y lo suelta. Me encontré contigo, ¿no? Me río. Buen punto. Ella sonríe y se sienta tomando una respiración profunda. Ella mira por la ventana observando la lluvia. Algo anda mal con Sam. Ella está actuando rara. No es tan raro como malo, pero aún puedo identificarlo. ¿Se encuentra ella bien? Ella no dijo nada en sus mensajes de texto antes, pero bueno, ¿por qué lo haría? Tomo otro sorbo de mi cacao mientras pienso. Por otra parte, no he estado exactamente cerca de ella, pero, de todos modos, nunca hemos estado la una para la otra de esa manera, de verdad. Frunzo el ceño. Los amigos están ahí, la una para la otra. Mon. Recuerdo las palabras de Yuki. Está siendo una mala amiga entonces. Mon, ¿estás bien? Me estremezco un poco sobresaltada y miro a Sam, que me mira preocupada. ¿Qué? Señala lo que queda de pastel. Has estado mirando el pastel de chocolate por un tiempo. ¿Sí? Ups. Ella levanta una ceja. Sí. Sabes que puedes comer lo que queda si quieres. Es tu pastel después de todo. No quiero más. No seré una mala amiga. Rápidamente me trago lo que queda del pastel y me trago el chocolate caliente. ¡Dios, quema! ¡Sam! Exclamo golpeando la taza vacía contra la mesa. Ella se estremece. ¿Sí? ¿Puedo acompañarte a casa? Ella se ve sorprendida y confundida, así que levanto mi paraguas. Está lloviendo y tengo un paraguas. Si te parece bien. Asiento y me pongo de pie rápidamente. Vamos. Entonces vamos. Me levanto y la espero junto a la puerta. Todavía me está mirando desde su silla. Bueno, ¿Sam, vienes? Las dos caminamos bajo el mismo paraguas, lo cual está bien, no pensamos en esto. Paraguas equivale a espacio reducido, lo que significa un contacto muy cercano con Sam. Lo que he estado tratando de evitar, porque estoy evitando tener sentimientos. Sí, no pensé en esto. Sin embargo, miro a mi lado y veo que Sam aún mantiene cierta distancia entre nosotras dos. Sus ojos en el suelo en lugar de en mí o en la lluvia. Recuerdo la última vez que las dos estuvimos juntas bajo la lluvia de esta manera, en medio de la noche. Caminamos y nos colocamos en esta casa con la hamaca donde nos besamos y nos tomamos de la mano bajo la lluvia torrencial. Dejo de caminar y ella casi sigue caminando, pero se da la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Sabes? El propósito de compartir un paraguas es que ninguna de las dos se moje, ¿verdad? Ella se burla pero sonríe. Lo siento. Camina a mi lado y mete un poco la cabeza debajo del paraguas. Eres más baja que yo, ¿sabes? Cuelgo la mandíbula ofendida. Por muy poco. Su sonrisa se ensancha. Lo que tú digas, linda. Bien, mójate entonces. Me alejo y la escucho llamar detrás de mí. Estaba bromeando. Escucho el chapoteo de sus pies golpeando rápidamente el suelo detrás de mí. Ella me alcanza y vuelve a agachar la cabeza. Ven, encaja totalmente conmigo. La miro con los ojos entrecerrados tratando de contener mi sonrisa, pero realmente me gusta cómo suena. Demasiado tarde, ya estamos aquí. Corro hacia adelante y subo los escalones hasta la puerta principal. Ella suspira y corre detrás de mí. Las dos finalmente llegamos a su apartamento y vaya, no he estado aquí por un tiempo. Se quita el abrigo y entro en su habitación. Regresa mientras se frota el pelo con una toalla. Ella me la ofrece. Aquí. Gracias. La agarro, pero solo la miro fijamente mientras se da la vuelta y se quita la camisa. Oh, Dios. Camino hacia el sillón donde no puedo verla cambiándose y comienzo a secarme.
Termino y me recuesto más en el sillón, cerrando los ojos. Realmente me gusta este sofá. Además me recuerda la noche que pasé con Sam. Mi cabeza se dispara hacia arriba con los ojos bien abiertos. No, no vayas allí. Sam regresa con un nuevo suéter y sonrío al recordar el que le compré en mi viaje. Me doy cuenta de que todavía no se lo he dado. Entonces, dice mientras se deja caer en el sofá a mi lado. Así que, le sonrío. Ella me devuelve la sonrisa. Puede que haya hecho algo. Mi sonrisa vacila. ¿He hecho algo? Algo que escuché que no debería hacer. Ahora frunzo el ceño. ¿Qué hiciste? Se muerde el labio y mira hacia otro lado. ¿Qué es? Es posible que haya visto más episodios de tu programa de clones sin ti. Se ve un poco culpable. Jin dijo que está en contra de las reglas, o lo que sea. Dejo escapar un suspiro de alivio. Bueno, eso depende. ¿Cuántos? Digo en broma. Toda una temporada. ¿Toda una temporada? Ella se encoge. Estaba aburrida y tú no estabas. Ella se defiende y yo cruzo los brazos. Tienes suerte de que ya haya visto Orphan Black 2 veces. Ella sonríe. ¿Así que no estás enojada conmigo? No, no estoy enojada contigo. Digo con la cara arrugada, una sonrisa escapándose. Extrañé esta tira y afloja entre ella y yo. Ambas nos miramos en silencio sonriendo. De todos modos, le paso la toalla tratando de crear algo de espacio entre nosotras. Probablemente papá esté de camino a casa y yo tengo un montón de cosas que hacer mañana. Su sonrisa cae. Deberías irte, dice ella con un leve asentimiento hacia la puerta. Sam se levanta primero y se dirige a su habitación. Eso me pilla por sorpresa. Por lo general se queja o insiste en que me quede. Y espera, ¿ni siquiera se va a despedir de mí? ¿Solo que me vaya? Algo realmente está mal con ella. Y he estado demasiado ocupada, quedándome alejada para darme cuenta. Nuevamente el recuerdo de Yuki. ¿Sabes? Dejar a tus amigas fuera del circuito durante mucho tiempo apesta. Frunzo el ceño y me pongo de pie. Esto es tuyo. Me lanzo tras ella y me detengo en seco ante su puerta. Estaba alcanzando algo junto a su cama, pero se da la vuelta confundida. ¿Qué es? Nada, solo... Paso junto a ella y salto a la cama. Cambié de idea. Ella me mira confundida. ¿Qué estás haciendo? Irme a la cama. ¿Qué parece que estoy haciendo? Sam no se mueve, sino que me mira confundida por encima de la cama. Puedo tratar con papá más tarde. Acaricio la cama a mi lado. Me mira en silencio hasta que solo suspira y se mete en la cama a mi lado. Me regaño mentalmente por terminar de alguna manera aquí en su cama, demasiado para ir a lo seguro. Me recuesto y la miro de frente, pero manteniendo cierta distancia. Sam inclina la cabeza hacia un lado y me da una pequeña sonrisa antes de cerrar los ojos. «Hey», digo en voz baja y ella los abre de nuevo. «¿Estás bien?» Ella me da una sonrisa triste. «Estoy bien». Ella cierra los ojos de nuevo. «Duerme, Mom». Arrugo mi rostro sin entenderla y me acurruco más en mi almohada. Frunzo el ceño y miro la almohada debajo de mí al darme cuenta. Mi almohada está aquí. Lo olvidé. Sam la mantuvo aquí todo este tiempo. ¿Por qué no me dijo que viniera a recogerla? La miro mientras duerme y me pongo triste. Sam solo ha sido normal conmigo y yo, a cambio, solo he sido distante y rara. Pero ¿de qué otra manera se supone que debo ser? ¿De qué otra manera voy a mantener esto amistoso? Ajusto mi posición incómodamente, sin saber qué hacer o cómo sentirme. ¿Por qué tengo que ir y venir? Sam.
Me despierto en medio de la noche y veo a Mon a mi lado, su frente contra mi hombro. Puedo sentir su cálido aliento contra mi piel. Tengo la necesidad de estar más cerca de ella y acercarme, pero me detengo. Ya no sé lo que está y no está bien con ella. No sé lo que quiere Mon. Cierro los ojos con fuerza y me doy la vuelta tratando de levantarme lo más silenciosamente que puedo para ir al baño sin despertarla. Cuando salgo a apagar la luz del baño, veo cómo pinta Mon en una mezcla de brillos y sombras. Desearía poder mirarla así todo el tiempo que pudiera. La idea me hace extrañamente incómoda y rápidamente apago la luz para volver a meterme en la cama. Suspiro cuando finalmente me acomodo para alejarme de ella esta vez. Todo mi cuerpo se siente inútil ante la idea de que quizás no pueda volver a tocarla. Tal vez eso es algo que ya no quiere de mí. Mi mandíbula se aprieta y estoy tentada a sentir detrás de mí, mis dedos rozando alguna parte de Mon. Es apenas tocar, en comparación con la forma en que normalmente la tocaría, pero la culpa es más fuerte que la necesidad de sentir a Mon contra mi piel. Retiro mi mano lentamente y mi pecho de repente se siente muy pesado. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me siento como un desastre? Mon se mueve a mi lado y yo inclino un poco la cabeza para mirarla. Su mano comienza a buscarme hasta que coloca la mía en silencio cerca a la de ella y la agarra, su pulgar rozando el mío una y otra vez. Suspiro profundamente y simplemente entrelazo mis dedos finalmente, cediendo a mi impulso de estar cerca de ella. Y ella sigue mi ejemplo agarrando mi mano con fuerza mientras hunde su cabeza más profundamente en su almohada. Tal vez esto es lo suficientemente bueno. Mon. Hay un sonido fuerte y molesto que proviene de algún lugar de la habitación y rápidamente me siento en busca de mi teléfono, con los ojos todavía llenos de sueño. Lo siento, me tengo que ir. Sigo buscando mi teléfono cerca y de repente el sonido se detiene. Entrecierro los ojos. Sam busca su teléfono en su mesita de noche y vuelve a la cama. Ella gime contra su almohada. Espera, ¿esa era tu alarma? Sí. Ella agita su brazo alrededor. Me tengo que ir. Pero no se mueve para tratar de levantarse. Frunzo el ceño y sigo buscando mi teléfono cerca de la cama. Miro mi teléfono y vuelvo a ver a Sam acostada a mi lado sin moverse. 6:02 de la mañana. ¿A dónde tienes que ir a las 6 de la mañana? Ella resopla contra su almohada y no responde de inmediato. Trabajar. ¿Trabajar? Estoy haciendo trabajo de Kira ahora, ¿recuerdas? ¿Así que te has estado despertando tan temprano todo este tiempo? Ella siente contra su almohada. ¡Wow! Digo todavía sorprendida. No pensé que te levantarías tan temprano para nada. Me despiertas todo el tiempo, ella dice agresivamente, ajustando su cabeza en su almohada. Me río y la miro. Claramente no se levantará pronto. No puedo ver su rostro porque está mirando hacia otro lado, pero la conozco lo suficiente bien como para saber que se está quedando dormida. Veo su espalda subir y bajar constantemente, su cuerpo acostado boca abajo y las piernas extendidas perezosamente. Noto que ambas nos olvidamos de meternos debajo de las sábanas. Ni siquiera nos molestamos en cambiarnos de ropa. Me miro a mí misma, mi camisa de trabajo toda arrugada y mi teléfono en mis manos. Debo haber estado más cansada de lo que pensaba. Miro hacia Sam y evito suspirar de frustración. ¿A quién engaño? Cuando es con ella siempre duermo como un bebé. No pensé que extrañaría acostarme en la cama con Sam tanto, incluso si literalmente solo dormimos la una al lado de la otra. Me muerdo el labio inferior mientras continúo mirándola descansando pacíficamente. No noto que mi mano va a apartar parte de su cabello de su cara hasta que es demasiado tarde. Sam de repente inhala profundamente cuando mis dedos comienzan a pasar por el resto de su cabello y también extrañé esto. Echo de menos estar cerca de ella. Sam comienza a inclinarse hacia atrás para que la toque
y el aleteo en mi pecho me recuerda que debo alejarme. Tengo que irme. ¿Cuándo no tienes que irte? Ella se queja y me siento culpable. Lo siento. Mi teléfono comienza a sonar en mi otra mano y lo contesto rápidamente. Hola, papá. Sí, estoy en camino al trabajo. Sam voltea a mirarme con una mirada escéptica y yo aparto la mirada. ¿Por qué solo le miento a mi papá cuando se trata de ella? Bien, yo tengo que decirte algo importante, así que cuando llegues aquí, pasa por mi oficina. Asiento como si estuviera de acuerdo, pero él no puede verme. Estoy demasiado nerviosa en este momento para pensar con claridad. Siento que Sam se mueve a mi lado y automáticamente miro en su dirección. Ella está sentada ahora, su suéter cayendo sobre uno de sus hombros mientras me observa demasiado de cerca para que me sienta cómoda. ¿Dónde estás? No viniste a casa anoche, ¿verdad? Me congelo y trago. Una sonrisa crece lentamente en los labios de Sam. No, me quedé en casa de Yuki. Abro la boca para estar de acuerdo, pero él me interrumpe. ¿En la de Sam? Oh, chico, ¿por qué tienes que recordar también a la gente? Sí, en realidad sí. Finalmente confieso sentirme nerviosa. Oh, se queda en silencio por un momento. Bueno, dile hola de mi parte. Miro hacia atrás a Sam, que aún me está mirando, y alejo mi teléfono para que no escuche. Papá dice hola. Hola, Jack. Ella dice un poco más alto de lo que esperaba. Oh, ¿ella está justo ahí? Sí, no dice nada más, así que continúo. De todos modos, estaré allí, papá. De acuerdo. Nos vemos pronto. Él cuelga. Ahora va a tener tantas preguntas. Él siempre lo hace. Miro a Sam, que me sigue mirando. Déjame adivinar. Te tienes que ir. Ella simplemente afirma. Te lo recompensaré. Las palabras habituales escapan como si estuviera en la cola y no pudieran detenerlas. Siempre dices eso. Ella dice a la ligera, mirando hacia otro lado un poco triste. Y me duele. Haré lo que quieras. Oh no, ¿por qué dijiste eso? Esa es una declaración demasiado abierta. Se supone que debo dejar de coquetear, no ofrecerme a ella. Sam me mira. Su rostro no muestra ningún signo de burla. ¿Almuerzo? Ella simplemente pregunta en su lugar y me sorprende. Sí, de acuerdo. Respondo rápidamente y comienzo a levantarme y a alejarme de ella. ¿Crees que estarás despierta para entonces? Me burlo. Ya te dije que tengo que ir a trabajar también, pero puedo almorzar. Está bien, el almuerzo es entonces. Ella me da una pequeña sonrisa a cambio y hace que mi pecho se sienta lleno. Adiós. Empiezo a girar hacia la puerta. Mom, espera. Ella rápidamente me devuelve la llamada y me doy la vuelta, pero se encoge y mira hacia abajo. Yo solo me preguntaba. Se calla y se siente como si hubiera vuelto a ser como ayer. Yo que tenía razón. Debido a que la evito constantemente, no estoy siendo una buena amiga para Sam. Tal vez ella me necesita. Tal vez soy más para ella de lo que creo. Me muerdo el interior de mi labio y finalmente regreso con ella, sentándome en el borde de la cama. De todos modos, mantener la distancia no me está haciendo ningún bien, así que al diablo, dejaré de alejarla. Hey, digo mientras coloco un poco de su cabello detrás de su oreja. Ella me mira y esto es más difícil de lo que pensaba que sería. Pienso que Sam parece vulnerable hacia mí y eso me está derritiendo el cerebro. Quédate. Apenas susurra mientras se apoya en mi mano y estoy atrapada aquí. Estoy atrapada con ella. Yo quiero. Dejo salir y ya no puedo contener estos pensamientos. Sam agarra mi mano en la que se estaba apoyando y me tira más cerca. Y la dejo. Solo dejo que me guíe de regreso. Golpeo mi cabeza contra la de ella y dejo que mis ojos se cierren para captar su cercanía. Sus dedos se entrelazan con los míos en su regazo, mientras su otra mano tira de la tela de mi camisa cerca de mi pecho.
Levanta un poco la cabeza y su nariz roza la mía. Le rozo la espalda y pienso que mi pecho está teniendo un extraño ataque de hormigueo. Tal vez sea porque no puedo conseguir respirar adecuadamente. Abro los ojos y uso mi mano libre para empujar hacia atrás un poco. Desearía poder quedarme, pero ¿lo quieres?, pregunta, soltando mi camisa, acariciando mi cuello, y es como si el aire me estuviera tirando hacia ella otra vez. Simplemente tarareo mientras asiento levemente, incapaz de hablar correctamente. Pero nos vemos para el almuerzo. Dale, finalmente digo. Almuerzo. Ella está de acuerdo y se lame los labios. Oh, maldición, me está matando aquí. Le doy un beso pequeño pero lento en los labios y luego me esfuerzo lo más que puedo. Hasta luego, ¿de acuerdo? Me voy. Estoy realmente jodida. Apenas llego a la oficina por la aturdida que estoy y no es hasta que ya me saluda y me doy cuenta de que ya estoy aquí. Alguien se divirtió anoche. Ella dice y me da una mirada. Hago lo mismo y de repente recuerdo que llevo la misma ropa que ayer. ¡Oh, Dios mío!, digo. Solo espera hasta que vayas a hablar con tu papá. Oh, que por cierto ha estado preguntando por ti toda la mañana. Dijo que te recordara que subieras a su oficina cuando llegaras aquí. Mierda, cierto. Corro hacia el ascensor y a medida que avanza, trato de parecer presentable arreglándome y cambiando mi peinado para parecer diferente al de ayer. Llego al piso y me dirijo a su oficina, sin llamar antes de entrar. Él está sentado junto a su escritorio, con una mirada pensativa en su rostro, mientras sus dedos tamborilean contra su vientre. ¿Papá? Se anima al instante. Corazón. Pongo los ojos en blanco. Oh, no, no lo harás. No, espera, te prometo que es importante. Le doy una mirada mordaz. Siéntate. Suspiro y hago lo que me dice. ¿Qué pasa ahora? No más viajes. No más viajes, lo prometo. Se rasca la nuca. Esta vez nos envió un correo electrónico anoche. No lo vi hasta que llegué aquí. Dijo que a Verdenberg le gustó vernos a los dos cara a cara antes de hacer algo oficial. Algo sobre no confiar en un hombre que se esconde detrás de una chica, que encuentro extremadamente exasperante. Sabes que soy feminista, Mon. Lo sé, resoplo. No significa exactamente lo que sea. Tiene como 90 años. Me sorprende que haya enviado un correo electrónico. Técnicamente me lo hizo, pero entiendo tu punto. Las personas mayores también pueden ser tecnológicas, dice y me río. De todos modos, vendrá en unas semanas. Quiero que sigas liderando las cosas cuando se trata de él. Muéstrale quién es la jefa. Tenemos algo de tiempo para prepararnos, pero solo quería avisarte primero. Claro, papá, comenzaré con eso más tarde. Hay una pausa larga e incómoda entre los dos y me vuelvo muy consciente de mi atuendo. El edificio de ladrillos, simplemente afirma. Ese es su lugar, ¿verdad? Le doy una sonrisa con los labios apretados, o al menos espero que salga como una sonrisa. Oh, sí, ese es el lugar de Sam. Sam. Me levanta una ceja. Simplemente asiento. Dios, esto es tan incómodo y tenso. Tú y ella. Me relajo con un suspiro derrotado, pero sacudo la cabeza. ¿Segura? Papá, solo me preocupo por ti. Sabes que es mi trabajo molestarte. Tu trabajo es sentarte en esa cómoda silla y dar órdenes a la gente sin involucrar su vida personal. Pero eres mi niña. Puedo hurgar en tu vida amorosa. No es mi vida amorosa. Cariño, no has estado viendo a nadie desde que terminaste las cosas con Nita. Papá, no tengo que estar con alguien para ser feliz, ¿de acuerdo? ¿Entonces ella no te hace feliz? Ella no tiene que hacerlo. No somos nada, papá. Me da una mirada de repaso y puntiaguda como si dijera, ¿de verdad? Con los ojos. Me muevo incómodamente en mi silla. ¿Sabes? Me gustaba mucho más Nita que esos chicos con los que saliste en la escuela secundaria. Él empieza. Papá. Trato de interrumpir, pero él continúa. Con lo cual sé que solo salías para tratar de ser normal, pensando que tenías que salir con chicos como las otras chicas.
pero no me gustaba solo porque fuera tu primera chica oficial. Era responsable, impulsiva, amable y valiente. Y alguien con quien ya no estoy, papá. Cruza los brazos sobre el pecho y tuerce la boca. Lo sé. Reflejo sus brazos y cruzo los míos. Solo avísame si ella es alguien importante para ti. Quiero llegar a conocerla mejor si ese es el caso. No lo es, papá. Digo, y él simplemente me parpadea. Suspiro y finalmente me relajo. No quiero salir con alguien solo por el hecho de tener a alguien en quien confiar o llamar novia. No quiero atraer a alguien en mi vida solo para tener un poco de compañía y no estar sola o usarla como un caramelo en los eventos. Si salgo con alguien, quiero que esté allí durante todo el proceso. El trabajo interminable, el estilo de vida agitado, los viajes constantes, ya sabes. Todo el paquetemón. Siento que mi estómago se tensa incómodamente y me muerdo el interior del labio. Sam no está dispuesta a nada de eso. Ella está lista para la diversión y los deseos corporales, y seguro que a veces es dulce conmigo, pero no puede ser de la manera que espero que sea. Yo solo no quiero estar con alguien que no esté buscando lo mismo que yo. Siento que mi corazón se aprieta con fuerza y sé que es demasiado tarde para mí. San es solo una amiga. Sé que desearía que ella quisiera ser más. No quiero salir con ella. La forma en que se me cae el estómago y me escocen los ojos solo confirma lo que he estado tratando de contener. Esa es la mentira más grande que he dicho desde que la conocí.